buenas noches, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Pasan algunos minutos de las 10 de esta noche puramente electoral. Ya lo saben, en estos días, aquí en la 8 Ávila, estamos inmersos en la campaña. Estamos intentando acercarles lo que son las propuestas de los diferentes partidos que optan a la cita del próximo 20 de diciembre, con entrevistas como las que nos esperan en esta noche. Comenzamos ya con la primera de ellas, en este caso con el candidato al Congreso por Podemos Ávila, Juan Carlos Soto, que ya está aquí con nosotros en los estudios de la 8 Ávila. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches, Patricia. Bienvenido a nuestros estudios en una campaña que... ¿Cómo están viviéndola desde Podemos? Pues intensamente. Un placer. Nosotros desde el primer momento hicimos un planteamiento de campaña que estaba muy asociada a la forma en la que nosotros tenemos de trabajar habitualmente en los territorios que estamos por Ávila, ¿no? Principalmente entendíamos que teníamos que hacer una campaña para preguntar, pero no solamente para preguntar y llegar a un territorio y que nos dijeran algo, sino realmente para luego poderles dar algo a cambio de esa pregunta, ¿no? Los planteamientos, me estoy acordándome anoche en el Arenal, que empezamos a las 8 y terminamos a las 11 de la noche, porque la idea que tenemos nosotros con respecto a la campaña es que vamos a hacer un diagnóstico. Tenemos la oportunidad a lo largo de toda la campaña de recorrer la provincia, de conocer lo que realmente piensan las abulenses y los abulenses. Y toda esa información que estamos recogiendo a través de un papel continuo enorme que van rellenando las personas, nos va a servir de diagnóstico para luego elaborar para el último día, que lo vamos a presentar en el cierre de campaña, un mapa social de todas las necesidades de la provincia de Ávila. Y ese diagnóstico nos va a servir para poner en marcha un plan estratégico integral de desarrollo para la provincia. Le llamamos PIDA. Es un juego de palabras que tiene que ver con lo que pedimos y con lo que realmente deseamos. Y además con el compromiso de que pase lo que pase, ese plan integral vamos a trabajar y ponerlo en marcha, bien con los procuradores que están ya en las Cortes de Castilla y León, bien con los diputados que salgan en el Congreso de los Diputados a nivel nacional, realmente para que tenga continuidad, porque nosotros entendemos que la democracia principalmente tiene que ver con la participación activa ciudadana, y activa entendemos que tiene que ver con la toma de decisión. Entonces vamos a aprovechar toda esta información realmente para luego poner en marcha este plan. Yo voy a aprovechar que está usted aquí, Juan Carlos, representando a Podemos, para preguntarle un poco cómo funciona Podemos en Ávila, porque se habla mucho de Podemos de asambleas, de círculos, pero exactamente cómo se articula Podemos en Ávila, son muchos los grupos, muchas las personas implicadas, cuéntenos. Lo primero que tengo que decir es que yo me presento como independiente. Es una candidatura que desde el mes de julio del año pasado se decidió que en Podemos se iban a dejar huecos para que pudiese haber confluencias en los territorios. En esta confluencia, en el caso nuestro, hay gente de Podemos, hay gente de Equo y estamos dos personas independientes. Una de ellas soy yo. Pero de cualquiera de las maneras, lo que sí conozco es que funciona por círculos. Podemos en Ávila, como en otros territorios, funciona por distintos círculos. Hay un círculo en Ávila, hay otro círculo en Cebreros, en El Tiemblo, en Navaluenga, en el Valle del Tiétar. Y esa es la estructura que hay a nivel provincial dentro de Podemos. Hablando de Podemos, usted ha dicho que se presenta como independiente, sí, pero a mí sí me gustaría destacar, y esto lo voy a leer para no equivocarme, Juan Carlos, que ya he avisado antes, el Ayuntamiento de Manjabálago, que lo diga bien, y Ortigosa del Río Almar. Sí, usted es concejal en este ayuntamiento, por Ahora Decide, como sabemos, una escisión del PSOE. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo usted puede representar Ahora Decide y ahora Podemos? Perfecto. Bueno, lo que me encanta del proyecto de Podemos, de la idea de Podemos, que coincide plenamente en todos los aspectos en los que ideológicamente que yo me siento muy a gusto. Yo soy de Ahora Decide por el Ayuntamiento de Manjabálago y Ortigosa de Río Almar, porque es una escisión del Partido Socialista. Yo he estado durante bastantes años en el Partido Socialista en Ávila. He estado en la agrupación La Encina y en la agrupación Navaluenga también, como secretario de organización, y después de pasar el tiempo y los conflictos internos que hubo dentro del partido, pues hubo una propuesta de participar en Ahora Decide, y bueno, yo me apunté porque sobre todo quería hablar de política. Y ha sido cuando he llegado a la propuesta de Podemos, cuando hemos estado
trabajando en toda la línea de la campaña cuando por fin he hablado de política, y política con mayúsculas. Además es que yo lo que quiero es reivindicar, dignificar la política. Sé que son malos tiempos para hablar de estas cosas, pero por fin he encontrado en Podemos algo que no he encontrado en la organización del Partido Socialista, ¿no? Que hablamos de política, de las necesidades de las personas, de qué podemos aportar, cómo podemos organizar, cómo podemos planificar, porque nosotros entendemos que no se puede intervenir en un territorio como la provincia de Ávila sin tener previamente un plan, una planificación de saber cuáles son nuestras líneas de acción más importantes, por dónde queremos ir, qué es lo que más es relevante, cuáles son las potencialidades de los territorios. Y por eso me siento tan a gusto en una organización como es la de Podemos, que desde el primer momento hemos hablado, participamos. A mí ha habido gente que me ha contado algo maravilloso, como decir, es que estoy tan a gusto que yo soy una persona que no tengo estudios, que me ha dado apuro participar y estoy en un grupo en el que participo, hablo y nadie me dice nada, tengo la misma oportunidad, se tienen en cuenta mis comentarios y me siento encantado en estar con un grupo tan interesante, ¿no? Pero una pregunta, esto Sí. me surge así según Sí. estamos hablando. Si usted, por ejemplo, ahora saliera al Congreso por Podemos, ¿podría continuar siendo concejal por Ahora Decide? Pues en principio sí, que yo sepa sí, no hay ninguna incompatibilidad ahora mismo. Lo que tendríamos que hacer es valorar en ese momento cuál es la mejor decisión para Manjabálago y Ortigosa de Ribalmar y la mejor decisión para Ávila, claro, evidentemente. De acuerdo, vamos a entrar a hablar de contenido, de Perfecto. programa, ¿de acuerdo? Usted acaba de comentar que quieren hacer de algún modo, escuchando a la calle, escuchando a los ciudadanos, un mapa social de nuestra provincia, eso que ha llamado el PIDA. El PIDA. Ha dicho que eso lo van a presentar justo al final de la campaña, el último día de la campaña, si yo no he entendido mal, pero yo supongo que ustedes ya irán de algún modo aglutinando ideas de lo que quieren para Ávila para los próximos años. Claro. Vamos a hablar de muchos aspectos, de diferentes áreas, pero sí me gustaría pedirle en un primer minuto que usted nos resuma cuáles son ahora mismo las propuestas de Podemos Ávila. A nosotros nos parece algo que es fundamental y que creemos que está en peligro, y es por lo que yo también participo en esta propuesta de proyecto, y es todo lo que está relacionado con lo público. A nosotros nos parece que ahora mismo está en peligro todo lo que está relacionado con los recursos públicos, con tanto económicos, de infraestructuras, de recursos, de gestión, y para nosotros es fundamental desde la base de lo público llegar a las personas. Y ahora mismo entendemos que lo público se está vendiendo. Se está vendiendo y además de una manera que no beneficia realmente a los ciudadanos y que encima está de alguna manera secuestrando a los gestores de lo público porque ceden recursos a 30 años. Yo hay una cosa que no entiendo. Si a mí me votan y salgo al Congreso de los Diputados, ¿cómo voy a decir a mis votantes que me han votado para que gestionen lo público, que bueno, que lo dejo en manos de lo privado? En plan genérico, hablando genéricamente, ¿no? Entonces, a mí eso me parece una falta de... Si yo no soy capaz de gestionar todo aquello que se me pone a mi disposición y lo dejo que lo gestionen terceras personas, pues a mí eso no me parece bien. Y para nosotros es fundamental aprovechar todo lo público precisamente para la dinamización social y económica del territorio de Ávila. Vamos a hablar de esa dinamización económica del territorio de Ávila, del empleo, que es la gran preocupación de los ciudadanos. Yo en su página web, en la página web de Podemos Ávila, extraía una intención, que además he copiado un poco para decirla de modo literal. Su intención pasa por modernizar las políticas de crecimiento e inversiones de nuestra ciudad, aplicar medidas reales que generen un espacio concreto y fiable de mejores condiciones laborales y sociales. Claro. ¿Eso qué significa? ¿Cómo vamos a crear empleo? Pues en principio, centrándonos en lo que es en la provincia de Ávila, nosotros entendemos, y hablando de lo que comentaba antes de lo público, que lo primero que tiene que haber es un empleo de calidad. Tiene que haber un empleo de calidad y hablan algunos partidos de reindustrialización. A mí me gustaría, estoy deseando lo del debate para saber que nos cuenten qué es la reindustrialización. Nosotros lo que proponemos para ese empleo de calidad, con lo que entendemos que hay en Ávila, es localizar, que eso también está dentro del diagnóstico que estamos haciendo a lo largo de la campaña, localizar las potencialidades que hay en cada uno de los territorios. Nosotros también le llamamos las vocaciones económicas de los territorios, para saber realmente qué es lo que se puede poner en marcha. Puedo poner un ejemplo claramente, ¿no?, de jóvenes que ahora mismo en este momento en la Sierra de Ávila,
han puesto en marcha iniciativas emprendedoras relacionadas con la etnobotánica y con las flores secas, por ejemplo. En otros territorios pues tiene que ver con la agricultura. La agricultura tiene que pasar ahora mismo por otros procesos realmente para que sean la agricultura y la ganadería familiar, que es lo que nosotros vamos a defender plenamente, no las grandes agriculturas, las grandes ganaderías, que ya sabemos que además todas las subvenciones que vienen asociadas a la agricultura y a la ganadería, que muchas veces se les denosta cuando realmente ellos son los que están haciendo todo el trabajo de la custodia del territorio, el 80% de las subvenciones que vienen a la agricultura y a la ganadería van al 20% de los grandes ganaderos. Y el 20% de las subvenciones que vienen desde la Unión Europea van al 80% de los ganaderos y los agricultores. Nosotros también entendemos desde Podemos, que siempre hablamos de los de abajo y los de arriba, que también en la agricultura y la ganadería hay de los de abajo y los de arriba. El diagnóstico lo que nos va a ofrecer es una información real y no simplemente de un despacho, para saber cuáles son las potencialidades de cada territorio. Por ejemplo, los productores. En el Valle del Tiétar hay muchos productores de huertas, de agricultura, de ganadería, de transformación agroalimentaria, pero que están totalmente desconectados con otras partes del territorio de la provincia de Ávila en las que también existen esos tipos de productores. Allí hay consumidores, aquí hay consumidores, tenemos que tejer una red, nosotros le llamamos el Internet de las personas, la red de las personas, en las que haya dentro de ese plan una dinamización social y económica basada en la cercanía, en el comercio de lo cercano. Pues es lo que tenemos nosotros. Para poder poner en marcha realmente un proyecto de industrialización, como hablan a otros partidos, tiene que ver realmente que hay que invertir casi 50.000 millones de euros. Entonces, nosotros lo que realmente vamos es en lo cercano. Ahí sí quería preguntarle, ya que habla de proyectos y otros partidos, hemos visto como durante ya años varios grupos políticos, incluso desde las administraciones, se ha apostado por pedir al Gobierno central, a la Junta de Castilla y León, un plan específico de empleo para Ávila. Sí. ¿Ustedes son partidarios, si gobierna Podemos en este país, ustedes como diputado en su caso, si llega al Congreso, pediría ese plan? ¿Cree que es necesario que Ávila tenga una inyección económica concreta por la situación de desempleo, la tasa tan alta de paro que tenemos aquí? Si nosotros estamos poniendo en marcha la idea de un plan, el PIDA, evidentemente a nivel estatal es fundamental. Hay cosas que son tan fundamentales. ¿Pero para Ávila? Para Ávila, sí, por supuesto. Para nosotros hay cosas que son fundamentales, derechos que ahora mismo entendemos, como es lo que está relacionado con el empleo, que tiene que estar hasta protegido dentro de la propia Constitución española. Por eso nosotros planteamos incorporar a la Constitución española cosas elementales como es el empleo, como son los temas sociales. Sí tiene que haber un plan, pero insisto que es muy importante el diagnóstico. No se puede elaborar un plan que se haga desde Madrid, por ejemplo, o desde Valladolid, o desde Bruselas, que muchas veces no sucede, sin tener en cuenta lo que sucede en el territorio de la provincia de Ávila. Por eso nosotros trabajamos en base a ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque al final terminamos clonando modelos sociales y económicos. Lo que funciona en un territorio del Estado español o de la comunidad autónoma no tiene por qué funcionar exactamente en la provincia de Ávila. Yo recuerdo en uno de mis trabajos en el Aravalle que me decían que teníamos que, para favorecer el turismo, teníamos que hacer como Monfragüe, teníamos que traer buitres, leonados y buitres negros. Claro, yo les dije que si había que hablar con la Asociación de Buitres Leonados y Negros para que vengan cuando vengan los turistas. Es muy importante conocer la realidad que tiene cada territorio para así saber cuál es la potencialidad y cuál es la oportunidad. Y claro, económicamente, evidentemente, lo que tiene el dinero público, insisto en lo del tema del dinero público, tiene que estar bien gestionado. Tiene que estar gestionado para saber que creo que es muy importante que haya apoyo a todos los emprendedores, a todos los autónomos, a todas las pequeñas y medianas empresas. Tiene que haber un apoyo, ese dinero público tiene que servir también para que haya un apoyo de personal que sirva realmente para facilitarle la puesta en marcha de sus ideas. Es lo que nosotros planteamos. Hablando un poco de lo que debe ser luego ese desarrollo económico, está sin duda ligado a las comunicaciones. Sabe que en Ávila un debate que siempre está abierto es el tema del déficit de conexiones que tenemos, por ejemplo, con Madrid. En ese sentido, si hablamos del tren, me gustaría a continuación referirme a eso. He visto en el programa electoral de Podemos, a nivel general, cómo plantean realizar auditorías siempre que se vayan a llevar a cabo la ejecución de grandes infraestructuras e incluso paralizar aquellas que ahora mismo aún no estén adjudicadas, refiriéndose pues al AVE, a las autovías. Yo ahí en ese sentido quiero preguntarles, si gobierna Podemos, ¿ustedes apostarán por el AVE en Ávila? ¿Ávila tendrá AVE? En principio, de lo que habla el programa, que está relacionado con aquellas que han comenzado, se deben de terminar de ejecutar.
Nosotros lo que sí que entendemos que es muy importante las comunicaciones de cercanías. Tenemos que el dinero público hay que utilizarlo de forma sostenible. Nosotros lo que queremos es potenciar mucho más el transporte de cercanía entre Ávila, entre Madrid, y también el transporte interno. Porque la misma dinámica social y económica que puede beneficiar que Ávila esté conectado con Madrid, puede conectar entre el medio rural y la capital, que en muchas ocasiones ya sabemos que de fines de semana o en horarios no nos podemos desplazar de los pueblos hacia la ciudad. Nosotros lo que vamos a potenciar es que haya más cantidad de trenes y más cantidad y más calidad de trenes y mejorar la velocidad que se puede en este caso. Y luego también con respecto al transporte por autobús, también se tiene que mejorar el servicio que se presta. Y es algo muy importante, que es lo que sostiene la plataforma Abonoe, procurar hacer lo que se hace con otras comunidades autónomas, llegar a acuerdos para beneficiarse económicamente las personas que a las 6 de la mañana se marchan, y vuelven a lo mejor a las 8 de la tarde y tienen que pagar mayor coste que lo que hacen en otras comunidades autónomas, como pasa el caso de Castilla-La Mancha. Hablando también de comunicaciones, a mí en este tipo de entrevistas siempre me gusta analizar bien los programas electorales de los diferentes partidos para luego poder andar y sobre todo extrapolarlos a Ávila. Yo he encontrado, por ejemplo, también en ese programa de Podemos a nivel nacional, que se plantea en concreto la liberalización de la AP4, en este caso entre Sevilla y Jerez, porque bueno, está cerca ya la eliminación de la concesión o la limitación de la concesión, y ellos plantea precisamente Podemos que no se prorrogue esa concesión, que se elimine el peaje, y yo pregunto, eso aparece en cuanto a la AP4. A nosotros nos interesa la AP51 y la AP6. En ese sentido, ¿cuáles son los planes de Podemos? Completamente, exactamente el mismo caso. Nosotros lo que vamos a trabajar precisamente es para que se elimine el peaje que tenemos en la autopista, porque nosotros siempre hablamos de que es como otra muralla. Ávila está rodeada de muchas murallas, ¿no? Esas murallas en las que impiden no solamente el que haya una comunicación por una cuestión de trabajo de las personas que van de Ávila hasta Madrid, sino es que no favorece el crecimiento del tejido industrial, no favorece el turismo. Todo eso son barreras que impiden que al final haya dinamismo social y económico. Entonces, es bastante elocuente que todo el mundo nos quejamos de lo que sucede con el tema de la autopista. Y entonces, bueno, pues nosotros lo que planteamos es que eso desaparezca totalmente. Aunque ya sabemos que hay medidas como de maquillaje para decir, bueno, hacemos un descuento, descontamos un poco el peaje, que luego después tienes que ir con el ticket, lo tienes que recuperar. No, tiene que desaparecer totalmente. Es fundamental para el desarrollo social y económico de Ávila capital. Esa es una de las reivindicaciones que desde hace años se escuchan en Ávila, en muchos sectores, la eliminación del peaje. Y otra también es saber qué va a pasar finalmente con el Palacio de los Águila. Hemos visto cómo en los últimos meses se ha avanzado al respecto y sobre todo se ha puesto sobre la mesa un nuevo proyecto en el que también se va a implicar la Junta de Castilla y León. ¿A ustedes les convence ese nuevo proyecto? A nosotros todo, como hablamos de dinero público, insisto, el tema de la gestión del dinero público para nosotros es fundamental, es muy importante. No, el problema cuando hay infraestructuras, aunque nosotros del dinero público lo que queremos es tender menos infraestructuras y más a la gente. O sea, que al final el dinero público termina llegando a la gente. Pero si hay una infraestructura que va a haber un dinamismo cultural en torno a esa infraestructura y sirve precisamente para que haya más dinamismo social y económico, nosotros estamos totalmente de acuerdo, siempre y cuando la gestión de ese espacio público y de ese dinero público realmente sirva para algo, ¿no? Hablamos ahora, cambiando un poco de tema, de asuntos que afectan directamente a los ciudadanos. Por ejemplo, son muchas las personas que nos ven en nuestra provincia que están pendientes de qué pasará con sus pensiones. Eso siempre es algo que se pregunta. En Podemos, ¿cuál es su apuesta en ese sentido? Creo que quieren fortalecer el sistema de pensiones, pero ¿en qué sentido? ¿Qué camino tomarían al respecto? Pues hay un camino que es clarísimo. Nosotros a lo largo de estos días, porque algunas cosas que yo voy a contar esta noche tienen que ver ya con un refrendo de la gente de lo que nos ha estado contando estos días. Están muy preocupados con el tema de las pensiones, muy preocupados. Y ellos saben que las pensiones no contributivas están muy preocupados y saben que son muy bajas. Y porque además estamos sacando todo el dinero de la hucha de las pensiones y nosotros lo que tenemos muy claro que parte de las pensiones, como es el caso de las no contributivas, tienen que salir de la parte impositiva, tienen que salir de los presupuestos generales del Estado para garantizar precisamente que esas pensiones tienen que seguir adelante. Entre otras cosas, porque es que hay más familias
que están viviendo de esas pensiones. Para nosotros es sagrado y tiene que estar protegido también constitucionalmente. O sea, hay una serie de cosas que la mayor garantía es la Carta Magna, y si no terminamos de incorporar precisamente esos derechos, se queda vulnerable, se queda tan vulnerable como el medio rural de Ávila, ¿no?, que está en plena despoblación. Entonces, está en despoblación, hay pensiones bajas, mantienen a otras familias. Nosotros, presupuestos generales del Estado. Hablando también del medio rural, antes usted se refería a los agricultores, a los Sí. ganaderos, que conoce bien porque usted Sí. vive precisamente, nos lo ha dicho, en el medio rural abulense. Pero hemos visto en estos días cómo son muchos los ganaderos que están preocupados precisamente por ese reparto vinculado a la PAC y sobre todo vinculado a lo que son el cómputo de sus pastos. Natural. Ustedes aseguran que defenderán a nivel europeo a los agricultores, a los ganaderos, pero ¿creen que hay que hacer muchos cambios en todo lo relativo a este sector? ¿Están convencidos de que ahora mismo la PAC y la reforma que se ha aplicado a nivel europeo está beneficiando a España y con ello a los abulenses? No, desde luego la ganadería abulense no está beneficiando. La cuestión está en que en Bruselas no entienden que pueda haber pasto entre arbolado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Además, se corren bastantes riesgos porque tenemos una masa arbórea muy interesante en la provincia de Ávila, y si no permitimos ese tipo de ganadería extensiva. ¿Qué implica la ganadería extensiva? Dos cosas fundamentales. Una de ellas es que tenemos una carne de calidad, porque la mayoría del tiempo el ganado está pastoreando en el monte. Esos pastos lo que hacen es que absorben muchísimo CO2, es muy beneficioso para todo el tema de la sostenibilidad y el cambio climático. Y además hay otra cosa más importante todavía que a mí me preocupa horrores, y es la custodia del territorio. Los ganaderos, la actividad rural a través de la ganadería y la agricultura, son los que ahora mismo están custodiando el territorio. Ya sabemos cómo Ávila se está desangrando poblacionalmente. Llevamos en los últimos 10 años más de 8.000 personas que han abandonado Ávila. De ellos, el 95,88% son jóvenes entre 20 y 34 años. Cada vez hay menos población. Eso hace que el medio rural sea más vulnerable. Hay menos gente, hay menos actividad económica. Por lo tanto, nosotros tenemos que fortalecer la actividad económica agraria y ganadera, porque ellos son los que, en un momento determinado, si alguien quiere hacer algo, son los que nos están custodiando el territorio. Sin ninguna protección ambiental, no es parque regional, no, ellos están cuidando. Entonces, es muy, muy importante mimar, y sobre todo mimar a la agricultura y la ganadería familiar, que nosotros entendemos que son los que realmente van a tener mayor nivel de continuidad. Lo que pasa es que para esas cosas también hay que cambiar a otras, y son las normativas. Hemos hablado de la Unión Europea, del Reino de España, de la Comunidad Autónoma. Hay que cambiar normativas. La normativa no favorece que haya agricultura y ganadería familiar. Un ejemplo, en Santiago de Aravalle, de querer poner una quesería artesanal, 2 familias que iban a vivir, y lo han tenido que desistir porque la normativa era la misma que a Quesos García Vaquero, sin entender, como pasa en Francia, que hay una normativa relacionada con la agroalimentaria artesanal que sí que permite no ser tan estricto como pasa con la Unión Europea. Estamos en la Unión Europea, los franceses y los españoles, pero bueno, ellos parece que defienden bastante mejor lo que es todo lo que está relacionado con la agricultura y la ganadería artesanal de calidad, que ahora mismo sabemos la importancia que es la alimentación de calidad, y eso es lo que atrae un turismo, porque ahora mismo el sector turístico está muy interesado también en volver a la raíz del turismo, que es el agroturismo, el estar en contacto con el ganadero, con el agricultor, con el paisano del pueblo, y para nosotros nos parece un eje principal y fundamental. Y además, bueno, yo tengo la suerte de llevar bastantes años trabajando con ganaderos, creando asociaciones de ganaderos, creando empresas de comercialización, que ahí está la clave. Los ganaderos tienen que finalmente distribuir y comercializar sus propios productos, al menos para una reivindicación que ellos siempre me han hecho, tener un precio digno de su carne. En torno a ese medio rural, ahora también está abierto un debate importante en torno a la ordenación del territorio, fusión de municipios, mancomunar. ¿Cuál es la postura de Podemos en ese sentido? ¿Ustedes realmente cómo creen que debe quedar estructurado el medio rural, no solo abulense, sino en general? ¿También está de algún modo en debate en todo el país? En Podemos la base es la participación ciudadana. Por eso me encanta estar en esta agrupación, porque es la base de la participación, hablar, comentar. Creo que ha faltado diálogo en torno a la propuesta de la nueva Ley de Ordenación del Territorio. No creo que las cosas se arreglen simplemente ordenando desde Valladolid lo que se tiene que hacer en el territorio, porque es tan diverso la provincia de Ávila
que poner criterios de habitantes o poner otros criterios de las zonas básicas de salud, pues al final resulta que es que las poblaciones no se sienten que participan. Y además con algo que no me gusta mucho, que es decir, bueno, si quieres estar dentro, se ha hecho unas zonificaciones, unas unidades básicas de ordenación de los servicios territoriales, que luego van a conllevar unas mancomunidades de interés general, que son los que van a gestionar esos territorios, diciendo, bueno, si quieres subvenciones de la Junta de Castilla y León, tienes que pertenecer a esa mancomunidad. Yo entiendo que tenemos que hacer algo con respecto a la ordenación del territorio. Nosotros entendemos que no hay que quitar ni poner nada, sino que cualquier recurso que haya para el medio rural, el que sea, una diputación, una comunidad autónoma, una mancomunidad, volvemos a lo mismo, es lo público y hay que gestionarlo desde lo público y hay que hacer que sea eficiente, no que sea otro organismo donde se puedan tejer redes clientelares, ¿no? Que es lo que más nos preocupa a nosotros. Y luego al final hay algo que es fundamental, es que todos los fondos europeos que vienen, todos los fondos europeos que llegan al final al medio rural de Ávila, un dato, en Castilla y León, desde que estamos en la Unión Europea se han invertido 200.000 millones de euros de fondos europeos, con la idea de evitar la despoblación. Veintitantos años después seguimos con el conflicto de la despoblación. ¿Por qué? Porque llegan los fondos de Bruselas, vienen al Reino de España, hay que pagar estructuras, viene a la comunidad autónoma, hay que pagar estructuras, viene a los grupos de acción local, hay que pagar estructuras y el dinero que resta y llega al final al medio rural es un porcentaje ínfimo. Y claro, eso es dinero público y por eso yo insisto tanto que no es tanto muchas veces solo el hecho de ingresar más, sino hacer una buena gestión de los fondos económicos que tenemos. Nos quedan poquitos minutos y hay un par de asuntos que también me gustaría preguntarles, vinculado con los debates. Vimos como el pasado 7 de diciembre Pablo Iglesias acudió a ese debate de la Televisión Nacional, lo hizo con un bolígrafo, le funcionó porque parece que después las opiniones fueron buenas y usted se lo ha traído para que viéramos que no faltaba. El suyo era Vic y el mío es de Podemos. Bueno, pues usted ha traído también el bolígrafo. Entonces yo sí que quería preguntarle si algo se repitió en ese debate fue el hecho de que ahora mismo Podemos, parece que no está muy claro si es el Podemos de hace unos años en el que defendía determinadas cuestiones, como por ejemplo la salida de la OTAN, o si es un Podemos diferente. Exactamente en Ávila, Podemos Ávila, ¿con qué está ligado? ¿Con la marca de Pablo Iglesias? Explíquenos en ese sentido. Vale, yo insisto en que yo estoy encantado con este proceso, porque además es un proceso de tan poco tiempo. Si nos hacemos una idea, desde que empieza a crearse los círculos hasta el día de hoy, ha pasado tan poco tiempo, hemos sido capaces al final en las 52 circunscripciones de toda España tener representación, es muy participativo. La ventaja que tiene estos procesos de participación es que al final se toman decisiones más o menos en consenso. Es verdad que eso también lo hace todo un proceso más lento porque no es presidencialista. No es presidencialista, cada círculo tiene su propia autonomía. Entonces, yo estoy encantado precisamente con la idea que tiene Podemos, que tenemos que construir, que hay que seguir construyendo. Yo entiendo como independiente, no me gusta la palabra independiente, quiero aclarar que es que obliga a la Junta Electoral, si no eres de un partido, poner independiente, porque parece como que te quieres desvincular. No, yo me siento totalmente vinculado con el proyecto, ¿no? Entonces, lo que realmente hay que dar una oportunidad, nos tenemos que dar una oportunidad en estos procesos de crecimiento, igual que crecemos las personas, tienen que crecer los grupos, en estos procesos de crecimiento para construir algo tan importante que cabemos todos. Y mi compromiso, uno de mis compromisos precisamente es que a partir del día 21 vamos a seguir construyendo, vamos a seguir haciendo Podemos con todos los que quieran participar con nosotros, claro. ¿Y qué espera del debate del próximo martes aquí en la 8 Ávila? Yo estoy encantado. Yo lo que espero es que tenemos la suerte de poder dar nuestras propuestas, contrastarlas. A veces parece que son iguales y hay muchas desigualdades, hay matices importantes en los que tenemos que proponer. Yo lo que espero precisamente es conocer. Yo quiero conocer principalmente lo que se ha hecho hasta ahora por Ávila, principalmente los diputados que han tenido representación durante estos años, porque para mí hay una cosa que es muy importante. Yo sé que me votan los abulenses y me votan las abulenses, y yo tengo que tener claramente una cosa en mi cabeza, y es que voy a defender Ávila en el Congreso de los Diputados. Yo soy una persona que voy a defender los intereses de Ávila, y lo que quiero saber es lo que han hecho los demás por Ávila, claro, específicamente. Ahora ya, un último minuto y un último mensaje, porque tenemos que cerrar esta entrevista. Perfecto. Y nos emplazamos al próximo martes, donde volveremos a escuchar a Juan Carlos Soto. Así que, si le parece, está en su cámara, puede dirigirse a los espectadores con ese último minuto. Bueno, lo primero que quiero es dar las gracias por habernos invitado a poder participar y hacer nuestras propuestas.
Para mí hay una cosa que es muy, muy importante. Yo me comprometo normalmente con lo que tengo la certeza que sé que voy a cumplir al día de hoy. Y eso me ayuda bastante a organizar mi política y mi vida. Lo que me comprometo desde este momento, y lo digo públicamente, lo he dicho ya en muchas ocasiones, es que yo, igual que vamos a rendir cuentas en el Congreso de los Diputados, yo quiero rendir cuentas una vez al mes de aquello que haya hecho en ese mes en el Congreso de los Diputados. Iré una vez al mes a cada uno de los territorios para contar lo que he hecho ese mes, lo que no lo he hecho y por qué no lo he hecho y quién no me ha dejado hacerlo. Creo que es algo muy importante, que tenemos que empezar a dar transparencia. En Podemos hablamos de paredes de cristal y yo me comprometo a cristalizarme en la ciudad de Ávila. También me comprometo en una cosa, me comprometo a ser la voz, los oídos y los ojos de los ciudadanos, y también les pido a todos los ciudadanos que todos tenemos la corresponsabilidad de poder poner en marcha todos los proyectos. La democracia no es solamente un día de ir a votar, de lo que estamos encantados, sino que tenemos que participar, hacer mayor participación activa para el desarrollo de nuestro territorio. Os pido que aportéis todo lo que podáis cada vez que vayamos a los pueblos y nos digáis qué es lo que necesitáis. Y finalmente os pido el voto porque creo que es la opción más interesante para la situación que ahora mismo en la provincia de Ávila. Juan Carlos Soto, candidato de Podemos al Congreso de los Diputados, muchas gracias por habernos acompañado un placer, en esta noche. Como yo siempre digo, mucha suerte en esta campaña. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches también a todos ustedes, aunque no se vayan porque, como les he dicho, esta noche es intensa en lo electoral y a partir de las 11 menos cuarto tenemos otra entrevista. Será en este caso con el candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados. En este caso también les emplazamos a que nos acompañen. Nos vemos, si quieren, en unos minutos.